estamos nuevamente aquí en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Buenos días. Queremos nosotros ahora revisar el libro de Lucas capítulo 22 y estamos ya cerca del final del libro de Lucas. Como les había dicho ayer, hemos disfrutado de este relato que nos cuenta este evangelista, ¿no? Tenemos varios aspectos que nos relata Lucas capítulo 22. Nos vamos a centrar en uno de ellos, donde está la enseñanza de esta mañana. Los demás tú puedes revisarlos. Este es el capítulo donde le arrestan a Jesús y donde él pasa de Herodes a Pilatos, compareciendo, buscando maneras de acusarle. Pero bueno, quiero centrarme en la parte de la cena del Señor. ¿Sabe? Podemos sacar muchas enseñanzas de este episodio de la Biblia. Jesús llega con sus discípulos al lugar donde se les había preparado, en el aposento alto, el lugar donde celebrarían la Pascua. ¿Qué había en ese lugar? ¿No? ¿Qué había en ese lugar? Quizás nosotros pensamos que porque celebramos la cena del Señor pues de una manera bastante tranquila en el sentido de la alimentación y de lo que se habla, pensamos que pudo haber sido así. Pues no, en el tiempo de Jesús ellos tenían un cordero que seguramente estaba asado ya listo para que ellos coman. Existía pan sin levadura, hierbas amargas y copas de vino, con abundante vino, para que ellos pudieran conversar y pasar un momento agradable. Generalmente la Pascua era el inicio del año, es decir, se celebraba el final y el inicio del año, y era un momento muy especial para alegrarse y también para recordar la salvación y la liberación que venía de parte de Dios. Entonces Jesús tuvo que pasar ese momento allí con ellos mientras comían y todo lo demás. Hubo algo que les llamó la atención que hizo Jesús. No había un siervo que les lavara los pies. Entonces el mismo Señor tomó el balde o la lavacara y comenzó a lavarles los pies y los secaba. Les llamó la atención esto porque esa no es una tarea de un rey, eso no es la tarea de un príncipe, esa no es la tarea de un gobernador, esa no es la tarea de Dios. Seguramente ellos pensaban. Pero nosotros encontramos el principio tan grande que Dios estableció el servicio, y luego ellos empezaron a discutir sobre esto, ¿no? Sobre quién sería el más importante en el reino de Dios. Y el verso 25 dice: Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Dios nos hace un llamado de atención, que en cualquier lugar donde ejerzamos algún tipo de autoridad o poder sobre otros, ya sea en tu misma casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia, en cualquier lugar donde tú te desenvuelvas, tu comportamiento cristiano, dice el Señor, debe ser como el de Jesús, un siervo. Si Él, siendo el mismo Dios, tomó la lavacara, tomó el baldecito, se arrodilló a lavar los pies mugrientos de sus discípulos y a secarlos con una toalla, siendo Dios, se portó como el que sirve. Y ese es el ejemplo que nos dejó. El mayor en el reino es el que sirve. Y esta mañana presta un servicio excelente a los que están a tu alrededor. Ya sea que tengas que preparar aparentemente solo alimentos para los que amas, o para otras personas que quizás no amas, pero hazlo de manera excelente. Sirve como el Señor lo haría. Cualquiera sea el trabajo donde estás, compórtate como el que sirve, como el más pequeño. Eso dice la palabra. Y así es la naturaleza de su reino, un reino de servicio. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora te queremos pedir: pon en nuestro corazón el deseo de servir a los demás y de servirte a ti. Mi Señor, nuestro corazón es egoísta, nuestra naturaleza es contraria a estas cosas, Señor. Sin embargo, tú nos diste un ejemplo tan valioso, maravilloso, de humildad. Oh Padre Celestial, haz eso en nuestras vidas. Ten la bondad, ten misericordia, Señor. Por favor, te pido que este día nos ayude a hacer cualquier servicio que prestemos a alguien con excelencia, como tú lo harías, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.